En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Mucho antes de que los hombres supieran lo que era la luz, ya existía una voz. No era un eco de este mundo, sino una frecuencia celestial que atravesaba el vacío con poder y ternura. Esa voz creó los cielos, los mares y los secretos escondidos bajo la tierra. A esa voz la llamaban el Verbo. Y el Verbo tenía un propósito: encender la luz en medio de la oscuridad. Pero esta no es una historia solo de creación, sino de una guerra silenciosa entre la luz y las tinieblas. Años después, en una pequeña aldea donde los caminos eran de polvo y las esperanzas escasas, un joven pescador llamado Juan comenzó a soñar con fuego. No era fuego que quemaba, sino que iluminaba. Lo veía en visiones, lo sentía en el pecho, y en sus sueños oía una frase: síguelo. Él es la luz. Juan no entendía, pero su espíritu ardía. Una noche, mientras lanzaba su red bajo una luna inquieta, escuchó un rugido en el cielo. No fue un trueno, ni un viento. Fue como un llamado. Todo se detuvo. El agua se quedó quieta. El tiempo pareció respirar. Y entonces lo vio. A lo lejos, en la orilla, un hombre caminaba con paso sereno, rodeado de una calma sobrenatural. Su mirada cruzó el mar como una espada de fuego, y aunque no dijo nada, Juan supo. ¿Quién es ese?, preguntó su hermano, temblando. Juan no respondió. Solo murmuró: es él. Lo que Juan no sabía era que al seguirlo, no solo cambiaría su vida, cambiaría el mundo. Y así, con un paso decidido, comenzó una travesía que lo llevaría al corazón del milagro, al borde de la traición, al pie de una cruz, y más allá. Pero antes del final, debía aprender a ver con los ojos del Espíritu. Y todo empezó con una decisión: seguir la voz que ardía en su alma. La arena crujía bajo sus pies mientras Juan corría hacia aquel hombre. No sabía su nombre, pero lo conocía con el alma. Había algo eterno en su paso, algo ancestral en sus ojos. No era un extraño. Era como si el universo entero lo hubiera estado esperando. Al acercarse, una voz potente, como si hablara con el cielo, rompió el silencio. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Era Juan el Bautista, el profeta del desierto. Sus ojos brillaban con lágrimas. Señalaba al hombre que caminaba hacia el Jordán con humildad majestuosa. El joven Juan se quedó inmóvil. ¿Cordero de Dios?, pensó. ¿Cómo puede un hombre ser un cordero? ¿Y cómo quitará el pecado del mundo? Jesús, el hombre al que todos miraban con asombro y temor reverente, entró en el río. El Bautista tembló. Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús sonrió con una paz que desarmaba cualquier duda. Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y cuando descendió a las aguas, el cielo se abrió. No en metáfora, sino en poder real. Una luz cayó como un manto, y una voz retumbó desde lo alto. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Juan cayó de rodillas, temblando. El joven pescador sabía que acababa de presenciar algo imposible: Dios irrumpiendo en la historia. No en el estruendo de una guerra, sino en la entrega de un cordero. Jesús salió del agua, y por un instante, sus ojos se posaron directamente en Juan. Ven y ve, le dijo. No fue una orden. Fue una invitación. Y esa invitación se convirtió en destino. Juan dejó su red. Dejó el río. Dejó todo. Y lo siguió. Aquel día, el cielo había hablado. Pero lo que venía después haría temblar a los imperios y encendería corazones por siglos. Los días que siguieron fueron como un despertar en colores. Juan y los otros que respondieron al llamado caminaban tras Jesús, sin entender del todo a dónde los llevaba, pero sabiendo que jamás volverían a ser los mismos. El primer milagro no vino con rayos del cielo ni truenos del monte. Fue en una boda. Sí, una simple boda en Caná de Galilea. Risas, danzas, vino, hasta que el vino se acabó. La madre de Jesús, María, se acercó a él con una mirada firme. No pidió
Solo dijo: «No tienen vino». Jesús la miró con ternura y misterio. «Aún no ha llegado mi hora». Pero esa mirada hablaba de obediencia y propósito. Entonces dijo a los sirvientes: «Llenen esas tinajas de agua». Juan observaba confundido. ¿Agua? ¿Para qué? Los sirvientes llenaron 6 enormes tinajas de piedra. Jesús se acercó, tocó una de ellas, y algo cambió. No hubo destellos. No hubo gritos. Solo un susurro en el alma. Uno de los sirvientes tomó un poco del líquido y lo llevó al maestro de ceremonias. Este lo probó, y se detuvo. «Este vino es mejor que el primero», exclamó asombrado. «Lo han guardado para el final». Juan lo entendió al instante. Con Jesús, lo mejor siempre viene después. Aquel fue el primer milagro. No para deslumbrar multitudes, sino para anunciar un nuevo tiempo. Un reino que comenzaba con gozo, transformación y abundancia inesperada. Juan no podía apartar la mirada de su maestro. Había algo en el que desbordaba lo humano. Era como si el cielo se estuviera filtrando en la tierra gota a gota, y apenas era el comienzo. Pero esa alegría temprana no duraría mucho. Porque el siguiente destino no sería un banquete, sino el corazón mismo del templo, donde las sombras más densas comenzaban a agitarse. Jerusalén, la ciudad santa, donde los ecos de los profetas aún resonaban en los muros, y las piedras recordaban las pisadas de reyes. Juan, junto a Jesús, subía por las calles repletas de peregrinos. Era la Pascua, y la ciudad hervía de fe y de corrupción. Cuando llegaron al templo, Juan esperó encontrar oración y reverencia. Pero lo que vio lo hizo fruncir el ceño. El atrio sagrado estaba invadido por comerciantes. Bueyes mugiendo, monedas tintineando, voces negociando como en un mercado común. Habían convertido la casa de Dios en un negocio. Jesús se detuvo en la entrada. Su rostro, normalmente sereno, se endureció como piedra. Tomó unas cuerdas y las entrelazó lentamente, formando un látigo. Juan dio un paso atrás. Nunca había visto así al maestro. Entonces sucedió. Con fuego en los ojos, Jesús entró al templo como un león. Volcó mesas, liberó animales, y su voz retumbó como trueno. «No hagan de la casa de mi padre un mercado». Las palomas volaron en estampida. Los cambistas huyeron. El eco de sus palabras sacudió cada columna. Nadie osaba enfrentarlo, porque algo en él era más grande que el templo mismo. Juan temblaba. Su corazón ardía. Las escrituras vinieron a su mente: «El celo por tu casa me consume». Ese no era solo un hombre indignado. Era un enviado. Un fuego viviente. Los líderes religiosos lo miraban desde las sombras, heridos en su orgullo, llenos de sospecha. La semilla del conflicto estaba sembrada. Esa noche, al acampar fuera de la ciudad, Juan le preguntó en voz baja: «Maestro, ¿quién eres realmente?». Jesús miró al cielo. Luego, respondió con voz suave pero firme: «Derriben este templo, y en 3 días lo levantaré». Juan no entendió, aún. Pero algo dentro de él susurró: «Esta historia no termina aquí». Y no terminaba, porque esa misma noche, un visitante inesperado se acercaba bajo el manto de la oscuridad. La noche envolvía Jerusalén en un manto de silencio, pero Juan no podía dormir. Las palabras de Jesús resonaban en su mente como tambores invisibles: «Derriben este templo». ¿Qué quería decir? ¿Acaso hablaba en enigmas? Entonces oyó pasos entre las sombras. Un hombre se acercaba con cautela, mirando a ambos lados como si escapara de algo, o de alguien. Llevaba un manto costoso y los ojos llenos de preguntas. Era Nicodemo, un fariseo, maestro de Israel. Pero esa noche no venía a enseñar, venía a aprender. Jesús lo recibió sin sorpresa, como si ya supiera que vendría. «Rabí», susurró Nicodemo, «sabemos que has venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer estos milagros si Dios no está con él». Jesús no respondió con gratitud. Respondió con fuego: «En verdad te digo, que quien no nazca de nuevo,
no puede ver el reino de Dios. Juan contuvo el aliento. ¿Nacer de nuevo?, replicó Nicodemo, confundido. ¿Acaso puede un hombre entrar otra vez en el vientre de su madre? Jesús lo miró con paciencia, pero con firmeza. Lo que nace de la carne, carne es. Lo que nace del espíritu, espíritu es. El viento sopla donde quiere, oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del espíritu. Juan sintió un escalofrío. Era como si Jesús hablara no solo al fariseo, sino a todo el mundo. No basta con vivir, hay que renacer. Y luego, vino una frase que Juan jamás olvidaría. Una frase que llevaría en el alma hasta su vejez, y que escribiría como una llama en su evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Las palabras cayeron como relámpagos en la oscuridad. Nicodemo no respondió. Solo se quedó allí, en silencio, mientras el viento de lo invisible comenzaba a soplar en su alma. Juan, observando, entendió. El reino no era una estructura. Era un renacer. Un nuevo comienzo para los que se atrevieran a creer. Pero no todos estaban listos para esa verdad. Y en los días siguientes, la oposición comenzó a crecer, desde los tronos del poder y los corazones endurecidos. Desde el encuentro con Nicodemo, Jesús hablaba más abiertamente. Sus palabras eran espíritu y vida, pero también un desafío a los sistemas que reinaban en las sombras. Y esas sombras comenzaron a moverse. Los fariseos, sacerdotes y ancianos del templo, hombres poderosos con túnicas largas y corazones encogidos, comenzaron a murmurar. ¿Quién era ese Galileo que hablaba con autoridad? ¿Cómo podía atraer multitudes con tan solo una palabra? ¿Por qué el pueblo comenzaba a escucharlo, y no a ellos? Blasfema, decían unos. Se hace igual a Dios. Rompe nuestras leyes, decían otros. Se reúne con pecadores. Pero no podían negarlo. Los ciegos veían, los cojos caminaban, y los corazones fríos ardían solo con oírlo. Juan lo veía todo. Veía cómo Jesús hablaba con prostitutas y publicanos sin desprecio. Cómo tocaba a los leprosos sin miedo. Cómo alzaba la voz contra la hipocresía con una verdad que quemaba como fuego purificador. Un día, mientras salían del templo, un grupo de fariseos se le acercó con fingida cortesía. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te ha dado este poder? Jesús los miró fijamente. Su voz, como un martillo suave, rompió sus máscaras. Escudriñan las Escrituras pensando que en ellas tienen vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí, y no quieren venir a mí para tener vida. Silencio. Ninguno pudo responder. Pero el veneno ya corría entre los dientes de la serpiente. Juan sintió la tensión en el aire. El conflicto era inevitable. Jesús no había venido a evitarlo. Había venido a enfrentarlo. Aquella noche, el grupo se reunió alrededor de una fogata. Pedro miraba al fuego. Andrés suspiraba. Juan no decía nada, pero su corazón estaba en llamas. Jesús los miró a todos con ternura, y habló de algo inesperado. Mañana, iremos a Samaria. Los discípulos se miraron sorprendidos. Samaria era tierra enemiga. Despreciada. Evitada por siglos. Pero Jesús no esquivaba fronteras, las derribaba. Y allí, al mediodía bajo el sol, Juan presenciaría una escena que cambiaría para siempre su comprensión del amor de Dios. El sol golpeaba con fuerza cuando llegaron a Sicar, en Samaria. Los discípulos, cansados y hambrientos, fueron en busca de alimento. Pero Jesús se quedó solo junto al pozo de Jacob, esperando, como si supiera que algo, o alguien, estaba a punto de llegar. Juan lo observaba a la distancia, curioso, desde la sombra de una higuera. Fue entonces cuando ella apareció. Una mujer samaritana, de andar cauteloso y mirada endurecida, se acercó al pozo. Venía a sacar agua, pero cargaba mucho más que un cántaro. Traía vergüenza, secretos y años de rechazo. Nadie la acompañaba. Ni siquiera entre los suyos era bienvenida.
Jesús le habló primero. «Dame de beber». Ella se detuvo, sorprendida. «Tú, siendo judío, ¿me hablas a mí, mujer samaritana?». Jesús sonrió suavemente. «Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él, y él te daría agua viva». La mujer frunció el ceño. «¿De dónde sacarás esa agua, si no tienes con qué sacar del pozo?». Jesús no se inmutó. Su voz, como un río oculto, comenzó a fluir. «El que bebe de esta agua, volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. Porque en él se convertirá en una fuente que brota para vida eterna». Juan, oculto, sentía que esas palabras no eran solo para ella, eran para todos. Para el mundo. Para él. La mujer bajó la mirada. «Señor, dame de esa agua». Jesús entonces tocó su herida más profunda. «Ve, llama a tu esposo». Ella vaciló. «No tengo esposo». «Bien has dicho. Has tenido 5, y el que ahora tienes no es tu esposo». Silencio. Pero no hubo condena. Solo verdad. Y amor. Por primera vez, alguien la veía, de verdad. «Señor, veo que eres profeta». Jesús fue más allá. «Yo soy el que habla contigo, el Mesías». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Soltó el cántaro. Corrió hacia la ciudad gritando: «Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo?». Juan se quedó sin palabras. Porque allí, junto a un pozo en tierra despreciada, Jesús había plantado un oasis de redención. Y cuando los discípulos regresaron, vieron algo que jamás habrían imaginado: toda una ciudad samaritana saliendo a recibir al Salvador. La luz se abría paso, incluso donde nadie la esperaba. Después de dejar Samaria, Jesús y sus discípulos continuaron su camino hacia Galilea. En la distancia, Juan vio llegar a un hombre desesperado, un funcionario real, un hombre acostumbrado a ordenar, pero ahora impotente ante el sufrimiento de su hijo, que yacía gravemente enfermo. El funcionario se arrodilló ante Jesús con humildad y urgencia. «Señor, te ruego que bajes y sanes a mi hijo, porque está a punto de morir». Jesús miró al hombre con compasión. «Ve, tu hijo vive». El funcionario dudó, confundido, pero decidió creer en esas palabras y partió sin más. En su casa, Juan aguardaba con expectación y tensión. Horas después, llegaron noticias sorprendentes. El hijo del funcionario estaba completamente sano. No solo eso, la fiebre había desaparecido en el momento exacto en que Jesús pronunció la palabra. Juan contempló este milagro no solo con asombro, sino con una nueva comprensión. La fe no depende de la cercanía física, sino de la confianza en la palabra. Y esa confianza, sembrada en el corazón, puede mover montañas y sanar lo imposible. Pero mientras la fama de Jesús crecía por toda Galilea, las voces de la oposición se hacían más fuertes y peligrosas. El camino no sería sencillo. Y en el horizonte, la sombra de la cruz comenzaba a alargarse. El sol bajaba sobre Galilea, pintando el cielo con tonos dorados y rojos, mientras Juan y los discípulos caminaban junto a Jesús por senderos polvorientos. Cada paso parecía marcado por la promesa de un cambio irreversible. Pero no todos estaban listos para la luz que Jesús traía. En las ciudades y pueblos, los fariseos y sacerdotes conspiraban, temerosos de perder el control que tenían sobre el pueblo. En sus reuniones secretas, hablaban en susurros venenosos, planeando cómo detener al hombre que osaba desafiar sus tradiciones. Juan escuchaba fragmentos de conversaciones. «Si dejamos que siga así, perderemos todo. Hay que callarlo antes de que sea demasiado tarde». Mientras tanto, Jesús enseñaba a las multitudes con parábolas profundas, abriendo corazones endurecidos y revelando el misterio del reino de Dios. Hablaba de ovejas perdidas, de sembradores, y de la vid verdadera que da vida. Juan sentía como la tensión crecía como una tormenta a punto de estallar. Por un lado, la luz que todo lo transforma, por el otro, la oscuridad que no cede sin luchar. Una noche, mientras oraban juntos, Jesús habló con voz baja pero segura. «La luz ha venido al mundo,
Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan miró a sus compañeros. Sabía que ese camino no sería fácil, que cada paso hacia la verdad sería un paso hacia el conflicto. Y en ese instante, una sombra apareció en la puerta, un mensajero con noticias que cambiarían el destino de todos. La noticia llegó como un golpe helado. Juan el Bautista, el hombre que había preparado el camino para Jesús, había sido arrestado. Su voz profética, que resonaba en los desiertos y las montañas, ahora estaba encerrada tras gruesos muros. Juan sintió un dolor profundo, como si el mundo perdiera su brújula. ¿Por qué? ¿Cómo podía el mensajero traer semejante noticia en medio de tanto fervor? Jesús guardó silencio, pero sus ojos reflejaban una tormenta interior. El que es luz y verdad siempre choca con la oscuridad, dijo en voz baja. Pero ni las prisiones ni las sombras pueden detener la obra de Dios. Mientras tanto, en la cárcel, Juan el Bautista no callaba. Sus cadenas eran fuertes, pero su espíritu más fuerte. En la oscuridad gritaba por justicia y verdad, por el reino que venía. Juan, el discípulo amado, sintió una lucha en su corazón. La fe se templaba en el fuego de la prueba. ¿Cómo seguir adelante cuando la voz que te guió parecía silenciada? Jesús, consciente de esta batalla invisible, se acercó y le habló con ternura. Recuerda, nadie es mayor que el Maestro. El camino que empieza con la luz muchas veces pasa por el valle oscuro. Esa noche, Juan comprendió que la verdadera fuerza no estaba en las palabras que se escuchan, sino en las que se mantienen firmes en el silencio y la espera. Y en medio del silencio, una nueva luz comenzaba a brillar con más fuerza. Era el río Jordán, testigo silencioso de un llamado que cambiaría el mundo para siempre. Juan, el discípulo amado, recordaba aquella mañana clara cuando vio a Jesús acercarse, distinto a todos los hombres que había conocido. Jesús pidió ser bautizado por Juan, no porque necesitara arrepentimiento, sino para mostrar el camino a todos los que anhelaban un nuevo comienzo. Cuando Juan sumergió a Jesús en el agua, el cielo se abrió de repente. Un viento suave y poderoso acarició la tierra, y una paloma descendió, pura y luminosa, posándose sobre él. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, se oyó la voz del cielo. Juan sintió el corazón latir con fuerza, como si el mismo Espíritu de Dios fluyera en sus venas. Era más que una ceremonia. Era la señal de que la misión había comenzado, que la luz estaba lista para enfrentar las tinieblas. Y en ese momento, Juan entendió que no solo era testigo, sino parte de una historia mucho más grande. Una historia que cambiaría el curso del tiempo. La noticia del bautismo de Jesús se difundió rápidamente como una chispa encendiendo un campo seco. Juan observaba con atención mientras los primeros curiosos se acercaban, atraídos por aquella luz que comenzaba a brillar más fuerte. Uno a uno, hombres y mujeres dejaron sus redes, sus trabajos, sus dudas, y siguieron a Jesús. Pedro y Andrés fueron los primeros, hermanos que dejaron su barca y sus redes para caminar junto al Maestro. Juan vio en ellos la esperanza de un nuevo pueblo, un pueblo llamado a vivir no por leyes impuestas, sino por un amor que transformaba desde dentro. Las enseñanzas de Jesús eran como semillas lanzadas en tierra fértil, sencillas, profundas y llenas de poder. Hablaba de un reino donde los últimos serían primeros, donde el perdón rompería cadenas, y donde la vida verdadera sería un don para todos. Pero junto a la alegría, Juan notaba la sombra que se extendía. No todos estaban dispuestos a cambiar. Algunos miraban con recelo y temor, y otros, con odio silencioso. En medio de esa mezcla de luz y sombra, Juan sentía que cada día era una batalla, pero también un paso hacia la gloria. Y cuando alzó la vista hacia Jesús, vio en sus ojos la determinación de un hombre que sabía que su misión no sería fácil, pero que valdría cada sacrificio. El sol se alzaba alto cuando Jesús volvió a Samaria. Juan recordaba bien aquella mujer junto al pozo, su historia, su transformación. Esta vez, no era solo ella quien escuchaba, sino toda una comunidad que comenzaba a abrir sus corazones. La palabra de Jesús calaba hondo,
tocando heridas, despertando sueños dormidos. Los samaritanos, gente marginada y despreciada, comenzaron a ver en Jesús una esperanza nueva, un futuro donde las barreras caerían y la reconciliación sería posible. Juan observaba cómo la luz atravesaba las tinieblas de siglos de rencor y desconfianza. Vio cómo incluso los corazones más endurecidos comenzaban a latir al ritmo de una verdad liberadora. Pero no todo era fácil. La resistencia también crecía, y con ella la tensión entre quienes querían aferrarse al pasado y quienes anhelaban la vida nueva. Jesús, con paciencia infinita, seguía enseñando que el reino de Dios no es un lugar, sino un estado del corazón, un renacer que puede suceder en cualquier alma dispuesta a recibir la luz. Juan comprendió que esa luz no solo transformaba, sino que también llamaba a la acción, a salir de la sombra para caminar en el camino de la verdad. Y mientras la esperanza florecía en Samaria, un nuevo desafío se acercaba desde Jerusalén. Jesús llegó a Jerusalén, la ciudad sagrada, donde las piedras mismas parecían susurrar historias antiguas y profundas. Pero esta vez no venía como un visitante más, sino como el portador de una luz que pondría a prueba cada rincón de aquel lugar. Los líderes religiosos se preparaban, furiosos y desconcertados. Jesús había trastocado sus planes, desafiado sus tradiciones y expuesto sus corazones vacíos. En el templo, frente a una multitud expectante, comenzó un enfrentamiento sin palabras, cargado de miradas, gestos y palabras que atravesaban como espadas. ¿Con qué autoridad haces estas cosas?, preguntaron los sumos sacerdotes. ¿Quién te ha dado este poder? Jesús no titubeó. Yo también les haré una pregunta. Si me la responden, les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿De dónde es el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? El silencio fue absoluto. Nadie se atrevió a responder. La verdad, como un fuego invisible, quemaba la hipocresía. Juan vio cómo la tensión crecía, cómo el poder de la verdad comenzaba a desmantelar los muros construidos por años de engaños y miedo. Pero también vio el peligro que acechaba. El camino hacia la luz pasaba inevitablemente por la sombra. En ese instante, Jesús se alejó, sabiendo que cada palabra dicha había encendido una chispa que ni siquiera él podría apagar. Y Juan sintió, con un nudo en la garganta, que el momento decisivo se acercaba. En una habitación apartada, iluminada por la tenue luz de las lámparas, Jesús se sentó con sus discípulos para compartir lo que sería la última cena juntos. El aire estaba cargado de una mezcla de tristeza, amor y solemnidad. Juan sentía el peso del momento, consciente de que cada instante era un tesoro que quedaría grabado para siempre. Jesús tomó el pan, lo partió y dijo: «Este es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí». Luego, levantó la copa y añadió: «Esta es mi sangre, derramada para el perdón de todos». Pero más allá de los símbolos, Jesús dejó un mandato profundo y eterno. «Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado». Juan miraba a cada rostro, viendo el amor que desafiaba la incertidumbre, la fe que resistía el miedo. Sabía que ese amor sería la luz que guiaría a los discípulos cuando la oscuridad cayera, y el legado que ellos debían llevar al mundo. Porque el verdadero poder no estaba en milagros ni en palabras, sino en el amor que transforma corazones y vence el mal. Y en ese cuarto, mientras las sombras se alargaban, Juan comprendió que estaba siendo testigo del principio de una nueva era. La noche cayó con un silencio pesado sobre el jardín de Getsemaní. Jesús caminaba entre los olivos, acompañado solo por sus discípulos más cercanos. El peso de lo que estaba por venir parecía aplastar cada paso. Juan miraba cómo su maestro se detenía, caía de rodillas y oraba con un fervor que desgarraba el alma. «Padre, si es posible, que pase de mí esta copa», susurraba con un dolor que parecía venir desde lo más profundo de su ser, «pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Los discípulos, agotados, apenas podían mantener los ojos abiertos. El temor y la tristeza los envolvían como una sombra. Entonces, de repente, la oscuridad se rompió con la llegada de un grupo armado, liderado por Judas, el traidor.
Jesús fue arrestado, y en ese instante Juan sintió que el mundo se quebraba. Pero también que la luz, aunque herida, seguía brillando con fuerza. Porque aquel jardín no era solo un lugar de caída, sino el escenario donde la prueba suprema del amor y la fe se enfrentaría a la muerte misma. Y mientras los soldados se llevaban a Jesús, Juan sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. La cima del Gólgota estaba bañada en un cielo encapotado, reflejando el drama que allí se vivía. Jesús, clavado en la cruz, cargaba no solo el peso de su cuerpo, sino el de la humanidad entera. Juan estaba cerca, su corazón desgarrado, pero su mirada fija en aquel hombre que entregaba su vida por amor. El aire se llenó de gritos, insultos y lágrimas, pero también de una extraña paz que parecía emanar del mismo Salvador. Jesús alzó la voz una última vez. Todo está cumplido. Y al decirlo, el velo del templo se rasgó en dos, símbolo de que la separación entre Dios y el hombre había sido rota para siempre. Juan comprendió en ese instante que la muerte no era el final, sino el comienzo de una esperanza nueva, de un pacto eterno. Mientras la tierra temblaba y el sol se oscurecía, él supo que la luz había vencido a las tinieblas para siempre. En la quietud del amanecer, cuando la oscuridad aún intentaba aferrarse al mundo, un milagro sacudió el corazón de la historia. La tumba donde habían puesto el cuerpo de Jesús estaba vacía. María Magdalena, entre lágrimas y confusión, fue la primera en ver la piedra removida y el sepulcro abierto. Juan corrió junto a Pedro hacia el lugar, y al asomarse, vio las vendas dobladas, y la evidencia clara: Jesús había resucitado. Era la promesa cumplida, la luz que ninguna oscuridad podría apagar. Juan sintió que una ola de vida nueva lo inundaba. Todo lo que habían vivido, el sufrimiento, la espera, la fe en medio de la tormenta, encontraba ahora su sentido completo. La muerte había sido vencida, y con ella, el miedo y la desesperanza. Era el amanecer de una nueva creación. Dos discípulos caminaban apesadumbrados por el camino a Emaús, con el corazón cargado de preguntas y dudas. El mundo que conocían parecía haberse desmoronado. De repente, un desconocido se acercó y caminó a su lado. Era Jesús, pero ellos no lo reconocían aún. Con paciencia y sabiduría, comenzó a explicarles las Escrituras, mostrando cómo todo había sido parte del plan divino. Sus corazones comenzaron a arder, y en el instante en que lo reconocieron al partir el pan, la esperanza renació con fuerza inquebrantable. Juan, desde Jerusalén, recibía las noticias con emoción creciente. Sabía que era hora de actuar, de llevar la luz a todos los rincones. La misión era clara: contar al mundo la historia del amor que había vencido la muerte, la luz que no se apaga. Y así, con valentía y fe, los discípulos se preparaban para salir, sabiendo que el camino sería difícil, pero la recompensa eterna. Con el corazón encendido y los ojos puestos en el horizonte, Juan contemplaba el legado que Jesús había dejado. No era un legado de poder o riquezas, sino de amor, verdad y vida eterna. No los dejaré huérfanos, había prometido Jesús. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y así, en cada palabra escrita, en cada testimonio compartido, en cada vida transformada, esa promesa se hacía realidad. Juan entendió que la historia no terminaba con la resurrección, sino que comenzaba una aventura eterna. Una aventura donde cada persona, en cualquier lugar y tiempo, podía encontrar la luz en medio de las sombras. Con fe firme y espíritu valiente, Juan se preparó para seguir siendo un portador de esa luz, un guardián del fuego que nunca se apaga. Porque la verdadera historia, la historia más grande, es la del amor que vence todo. Y esa historia, hoy, sigue escribiéndose en ti.